mujer bastante universal es Sandra Lorenzano. Tenemos el gusto de recibirla siempre cada semana. En esta ocasión para hablarnos de Álvaro Mutis, este bogotano que definitivamente se disputaban su corazón. Así es. Cuéntanos, Sandra. Hola Gaby, hola Quique. Hola Sandra, hola, buenos días a todos. Pues sí, hoy que es 25 de agosto vamos a recordar a un poeta, narrador, periodista, nacido justamente un 25 de agosto, pero de 1923 en Bogotá, Álvaro Mutis. Fíjense que Álvaro Mutis es uno de los grandes nombres de la literatura en lengua castellana. Él nació en Bogotá, como decíamos, pero su padre era diplomático y entonces pasó sus primeros años hasta prácticamente la escuela secundaria en Bruselas, en Bélgica. Cuando regresa hacia Colombia, de pronto hay algo que surge en su interior, en ese joven bogotano crecido en Europa, y que lo hace crear un lazo permanente entre Europa y Colombia a lo largo de su vida. En ese viaje en barco seguramente está el germen de uno de los grandes protagonistas de la literatura en nuestra lengua, creado por Álvaro Mutis, que es Macrol el Gaviero. Macrol el Gaviero es el protagonista de casi todos los libros de Álvaro Mutis, tanto en poesía como en narrativa. ¿Saben lo que es un gaviero? Un gaviero, no. Un gaviero es aquel que está en la gavia, y la gavia es el palo mayor, el mástil mayor de una barca o un barco de vela. Entonces, Macrol el Gaviero se dice que más que un personaje es una forma, eso me encanta, es una forma de estar en el mundo. Un hombre que está mirando siempre al horizonte, siempre más allá, y también se dice que combina la exuberancia tropical, la exuberancia de ese trópico en el que vivió después, a su regreso de Europa, Álvaro Mutis, con algo que está siempre presente también en este trópico, que es el dolor, la tristeza, la melancolía. Algo sabes tú también de eso, ¿no, Gaby? Venezuela no es Colombia, pero están muy cerquita, y en eso un poquito se parecen, ¿no? Sí, nos parecemos muchísimo, somos, como decimos, países hermanos, y definitivamente leer pues Álvaro Mutis, donde se remonta este trópico, sí nos hace extrañar la casa. Se dice, muchísimo, fíjense qué bonito, dicen los colombianos, que cualquier colombiano que viva fuera de Colombia, al leer los libros de Álvaro Mutis, se siente nuevamente en casa. Te teletransportas, Qué lindo, ¿no? ¿no? Sí. Qué lindo. Pues Álvaro Mutis vivió más de 50 años en México, de hecho murió en nuestro país y recibió los mayores premios que alguien en la lengua castellana puede recibir. De ese, por supuesto, el Premio Nacional de Literatura de Colombia, el Javier Villaurrutia en México, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en España, y el Premio Cervantes, que como ustedes saben es el equivalente a nuestro Nobel, el Nobel en lengua española. Entonces, Álvaro Mutis era un hombre muy particular, muy irreverente también, en cierto sentido. Se dice que se ganaba la vida, decía su paisano, y que también vivió en México, Gabriel García Márquez, haciendo esos oficios no demasiado atractivos para ganarse la vida. Y a los 60 años se jubiló. Venía escribiendo, por supuesto, y publicando desde joven, pero a los 60 años se jubiló y en 10 años escribió 10 novelas. Dice Abad Faciolince, otro gran escritor colombiano, que evidentemente tenía muchísimo para contar en ese momento de su vida. Y su irreverencia iba también hacia la política. Él decía, perdónenme, a mí la política no me interesa, yo soy monárquico. ¿Qué tal? Ándale. ¿Qué tal? Y el último hecho que me interesó de la historia mundial es la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453. Realmente era genial Álvaro Mutis. Y yo quiero cerrar, me gustaría, si ustedes me lo permiten, con un poema maravilloso. Adelante, que Sandra. tiene que ver con hoteles y huéspedes de hoteles. Escuchen qué belleza. Dice así, se llama 204, que es el número de la habitación. Muy bien. Escucha, escucha, escucha la voz de los hoteles, de los cuartos aún sin arreglar,
los diálogos en los oscuros pasillos que adorna una raída alfombra escarlata, por donde se apresuran los sirvientes que salen al amanecer como espantados murciélagos. Escucha, escucha, escucha los murmullos en la escalera, las voces que vienen de la cocina, donde se fragua un agrio olor a comida que muy pronto estará en todas partes. El ronroneo de los ascensores. Escucha, escucha, escucha a la hermosa inquilina del 204 que despereza sus miembros y se queja y extiende su viuda desnudez sobre la cama. De su cuerpo sale un vaho tibio de campo recién llovido. ¡Ay, qué tránsito el de sus noches tremolantes como las banderas en los estadios! Escucha, escucha, escucha el agua que gotea en los lavatorios, en las gradas que invade un resbaloso y maloliente verdín. No hay sino una sombra, una tibia y espesa sombra que todo lo cubre. Sobre esas losas, cuando el mediodía siempre de monedas el mugriento piso, su cuerpo inmenso y blanco sabrá moverse dócil para las lides del tálamo y conocedor de los más variados caminos. El agua lavará la impureza y renovará las fuentes del deseo. Escucha, 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 la incansable viajera. Ella abre las ventanas y aspira el aire que viene de la calle. Un desocupado la silba desde la acera del frente y ella estremece sus flancos en respuesta al incógnito llamado. Escuchemos la voz del gran Álvaro Mutis, al que hoy recordamos por ser 25 de agosto. Ahí está. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Álvaro Mutis. Muchas gracias, chicos. Sandra. Gracias, Gaby. Qué bonita manera de gracias. terminar la semana. Definitivamente. Rico, ¿no? Rico. Rica Qué la maravilla. poesía para el fin de semana. Oye, por